Bienvenidos a un episodio más de La Ciudad de los Libros. Hoy, aparte de ser el episodio de fin de año, estamos acompañados de un autor al que queremos muchísimo, a don Francisco Pérez de Antón y por supuesto Luisa y Angélica. ¿Cómo están? En nuestra casa de museo. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo tenerlo con nosotras! Porque estamos leyendo su libro que se llama Para leer una mañana de domingo, que desde el título es una delicia. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda. Para mí es un placer estar con tres personas que aman la lectura. Ha sido un gustazo este libro porque pues este año afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con usted sobre otro de sus libros y recuerdo que tuvimos una conversación linda. Lastimosamente se editó mucho para que el programa fuera más pequeño, pero lo que más me gustó de este, y lo comentaba con Mariel Carmen, es que lo empiezo a leer, ¿verdad? Y de repente lo dejo y lo abro y cada frase, cada momento me encantó porque es un libro que no se tiene que leer de principio a fin. Bueno, idealmente sí, en algún momento. Pero es un libro como para buscar reflexiones personales. Y quisiera comenzar con nuestros lectores leyendo una frase porque se me hizo mucho este libro, de todas sus frases. Dice, el placer que un escritor encuentra tras haber construido su obra no es la gloria ni el aplauso, sino el gozo de haber dicho cuanto quería decir. Pues la pluma no es el plumaje del mismo modo que la ola no es la espuma. Y aquí usted dijo lo que quería decir. Maravilloso. Eso está bien, eso está bien. El libro pertenece a un género literario que es practicado desde hace 2500 años, probablemente por lo menos en nuestra civilización. Y la literatura, igual que el atletismo, pues tiene carreras cortas, carreras intermedias y maratones, ¿verdad? Libros extensos. En libros como este lo que se sacrifica es la extensión por la intensidad. Es un ejercicio difícil, Pero desde los libros sapienciales de la Biblia hasta los últimos grandes aforistas como Cioran, por ejemplo, no sé, Antonio Machado y algunos otros, que no voy a aburrir contándolos, la mayoría de los escritores tienen esta vocación de estilo, que es la de sintetizar sus ideas, hacerlas lo más concisas posibles, ¿verdad? Y transmitir al lector ese luzazo, como decimos en Guatemala, que de repente te hace ver el universo o te hace llegar a la comprensión de cosas que a lo mejor no habías pensado, pero sí habías pensado, pero no habías verbalizado, ¿no? Esa es la gracia no del aforismo, porque no son aforismos, ¿no? El aforismo es muy difícil de hacer, pero sí de las breverías, como yo las llamo, reflexiones breves. Sí. ¿Cuántos años de reflexiones es esto? El libro, suelo decir que se escribió solo, porque lo fui escribiendo poco a poco, ¿verdad? Según se venían las ideas a la mente. Suelo decir que yo duermo con el celular debajo de la almohada, ¿no? Y que a las 3 de la mañana pues aparecen epifanías, te despiertas y es en ese momento cuando ese personaje tímido que vive en la oscuridad y que se llama el subconsciente empieza a decirte cosas, ¿no? Las grabo y al día siguiente digo, pero ¿quién dijo esto, verdad? Porque yo no fui el que lo dijo, ¿verdad? Ese es un personajillo que todo escritor lleva y que uno daría millones porque se expresara con más frecuencia, que viniera cuando tú lo llamas, pero que nunca viene el maldito, ¿verdad? No siempre viene el maldito. No, es un gato. Es un gato. Nunca llega cuando uno lo llama. Llega cuando quiere. Sí, así es, eso es. Y uno no sabe si es para ronronear o para morder. No, lo escribí así. Lo escribí a salto de mata, como se suele decir. Y no volví a leer lo que había escrito. No lo volví a leer. Y a mí me pasa esto, ¿verdad? Que termino un trabajo más serio, como una novela o algo por el estilo, y entonces como que necesito otra cosa más ligera, ¿no? Entonces esta vez lo que hice fue ir al cuaderno este, que ya se había llenado, edité y la mitad de las cosas no valían nada. Y estas que me parecieron que a lo mejor podían ser interesantes o divertidas, pues las edité, Mari Carmen las reeditó y salió este librito, ¿no? Quiere ser un libro entretenido. Es decir, si lo lees de corrido,
vas saltando de un pensamiento a otro, ¿verdad? Y todos son distintos para no aburrir al lector, porque lo peor que... Lo digo como lector. Me pongo a leer un libro de esto y empiezo a hablar de la amistad y vuelta con la amistad y vuelta con la amistad y vuelta, y al final lo dejas, ¿no? Sí. Y tiene ese propósito también, que lo abras por cualquier parte, ¿verdad? Y bueno, voy a leer 2 o 3 páginas. Eso me encantó porque es como muy Sí. refrescante. Sí. A mí se me hizo un poco como, yo sé que la comparación va a ser un poco controversial, pero es un poco como una cuenta de Twitter, sentí yo. Y que sí, es un medio bastante solipsista, es este medio donde pues yo estoy ahí frente al internet y yo hablo y la gente me dice, sí, me gusta, sí, lo comparto, sí, lo saco de contexto, pero es una, bueno, generalmente es más sacarlo de contexto. Pero me encantó que tiene esa misma energía de estoy hablando conmigo y con todo el mundo. El Twitter de antes. Sí, el Twitter de antes, exactamente. Fenómeno, tienes toda la razón. La verdad es que son tweets, si lo vas a ver, son tweets. Algunos no, por supuesto, no tienen las limitaciones del tweet. Pero no cabe duda que la tecnología está cambiando la forma de comunicarnos. Sí, pero es ese mismo discurso, esa misma modalidad. Y creo que sí, es lo primero que pensé. No pensé así. Sí pensé aforismo, pero no es aforismo, es un libro de tweets. No, aforismos, sentencias, epigramas, toda esa serie de modos de expresión breves y concisos y tal, ¿no? Por eso le puse ese nombre, por eso no le di el nombre de aforismos ni nada de eso, sino a veces bagatelas, porque a veces puede que no, puede que hayas escrito algo que dice, bueno, esto es muy superficial, ¿no? Pero siempre pongo el caso del ejemplo de una bagatela famosa. El Para Elisa de Beethoven, ¿verdad? Y es la cosa más popular que hay, y se hizo muy, muy famosa, ¿no? O irreverencias, porque en eso sí disfruto bastante, haciendo o escribiendo irreverencias contra toda clase de autoridades, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos y que verbalizarlas en textos así, pues también pueden divertir al lector. De manera que dosificado sí está dosificado precisamente para eso, para no aburrir, porque lo peor que puede hacer un escritor es aburrir a sus lectores. Lo que yo miro en el libro es que se puede ver más a Francisco en el libro que en las novelas. La forma en la que se refiere a sí mismo como el viajero. Es indudable que después de 3 o 4 cosas, cuando dice el viajero piensa, ok, este es él. El pedazo de... Es difícil reconocer a un tonto salvo cuando va manejando un automóvil. Es que, obvio, me lo hago en pleno tráfico despotricando contra el mundo, que no es difícil en Guatemala. Lo que usted dice que son... ¿qué acaba de decir? Que son 5 idiomas... No, 5 idiomas... Breverías o bagatelas. Que se está declarando en contra de las autoridades Irreverentes. establecidas. Gracias. 5 idiomas y a veces no encuentro la palabra en ninguno. Perdón. Que lo educan a alguien que esté interesado en conocer su forma de pensar, que pueda ser una persona profundamente religiosa, pero en contra de la religión, en contra de los religiosos, un poco así, o en contra del poder establecido. Alguien que ha vivido mucho y que tiene mucho que decir y se le agradece porque se puede uno identificar. Es ahí, eso fue las cosas que más me gustaron del libro, porque se encuentra usted aquí. Sus facetas, creo yo, porque está la parte de escritor, la parte de observador, viajero, parte de irreverente, político, es la que me sorprendió. o sea, todos los económico, chispazos que nos da sobre la política, su época como director, no, ahí sí precisamente de medio. También en el clavo, sí, es mi libro más personal, desde luego, ¿no? Porque estas cosas las escribes sin censura, claro. o las vas anotando sin censura, y cuando las vuelves a leer, ¿verdad? Pues ya no te da vergüenza decirles, ya les has dicho tal, las publicas. Estuvo ya. La otra de los economistas hacen predicciones a pasado. A posteriores. Es fantástico, así como si... Y la de los políticos y los asesores. Yo le digo a María del Carmen que lo he citado varias veces, siempre los cito mal, pero les digo, miren, vayan a buscar el libro porque yo estoy parafraseando, pero es que me identifico tanto. Ellos buscan no asesores que los asesores, sino que les den la razón. Así es. Ese es el poder siempre busca eso. Siempre. Esa me encanta y es tan real porque la veo todo el día en mi trabajo. Y yo, ay, Dios mío, don Francisco, se lo juro que cuando la vi la primera vez yo dije...
Esta es la frase, como le digo, desgraciadamente me la tengo que aprender bien, porque lo vivo citando, pero lo cito mal. Parafraseo, no cito. Sí, no cabe duda. Estas cosas, uno se pregunta, realmente es un arte difícil. El de la brevería es un arte difícil, ¿no? Lo pone en práctica muchísimo escritor, escondiendo en sus textos, en sus novelas, en sus ensayos. Pero yo lo escribía con un propósito. Digo, bueno, voy a escribir, voy a tomar nota de esto, y de repente sale de ahí un artículo, o el principio de un ensayo breve, o se lo pongo en boca de algún personaje, o alguna cosa así, ¿no? Pero luego se me olvidaba que estaban ahí y lo fui abandonando. De manera que en estos 8 o 10 años que fui amontonando esas cosas, sí, efectivamente, salió de mi interior pues todo lo que estaba ahí dentro. La verdad es que, decía Baltasar Gracián, porque esos son libros, digamos, sapiensales. Yo no tengo esa creencia ni esa vanidad, no. Pero sí decía Gracián esto, lo decía con mucha gracia, valga la repetición. Decía, el verdadero saber es el saber vivir. Se lo dices a un epicúreo y entonces así, bueno, pero aquí das el glotón o una cosa. No, esto es otra cosa. Esta es la experiencia de una vida, es la experiencia de vivir. Y esto es lo que hacen, o lo que han hecho casi siempre, los grandes escritores de este tipo, de este género literario, ¿no? Que le llaman género aforístico, pero que no tiene un nombre propio. Sin embargo, es un género que participa de todos los demás géneros de la literatura. Participa un poquito de la filosofía, ¿verdad? De los libros de humor, el desenfado con que se escribe, porque uno ya está más allá del bien y del mal y esas cosas. Esto, un poco a veces de la narrativa breve, los juegos de palabras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso pensé que podría ser variado y que podría ser entretenido y divertido para el lector. Porque eso, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Sí, de hecho mucho de lo que... Perdón. No, de hecho mucho de lo que vi también en la composición es parecido a cómo se escribe la comedia, porque gran parte es observar, entender algún punto que lo conecta uno con su audiencia, con su lector o con su escucha, por así decir. Sí. Y encontrar cómo subvertirlo, que creo que es lo que forma gran parte de estos pensamientos, que es cómo encontrar esa vuelta en algunos momentos de humor, en otros momentos un poco más como existencial, en otros más espiritual. Right. Sí, pero sí, es como escribir un chiste emocional, por así decir, un chiste mental, y me encantó esa idea. Creo que ahí es donde mejor se aprovecha. El retruéca, ¿no? Que es una forma... Mari Carmen se le ocurrió citar ahí a José Bergamín, que es un tipo que escribió 5 o 6 libros de esta naturaleza, ¿no? Recuerdo uno de sus llamados aforismos, no, pero no es un aforismo, y tiene muchísimo fondo, ¿no? Y es darle la vuelta y es este. Exacto. Porque esa es la fórmula del chiste. El refrán dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Ah, claro. Bueno, ese es un refrán archiconservador. Y que a mí, pues, francamente, no, yo siempre he pensado de otra manera. Lo del pájaro en mano, pues está bien. Él cambia con las mismas palabras. Dice, más vale un pájaro en mano, más vale un pájaro volando que ciento en la mano. Interesante. Fíjate, qué hermosa manera de definir la libertad sin ataduras y sin aferrarse a la tierra, ni a lo material, ni a nada de eso, ¿no? No, sí, es esa parte de tener un espacio tan reducido para destruir la expectativa. Entonces, muy bien hecho. ¿No te ha pasado a ti, por ejemplo, que es algo que yo por lo menos envidio porque soy incapaz? El recibir una respuesta, o dar una respuesta a un tipo que te está fastidiando, pero una respuesta de esas... Inmediata. Que lo destruye. Sí. En stand-up comedy se tiene que hacer todo el tiempo, entonces... Una que suelo yo repetir. ¿Ya? Es que usted es muy buena persona, usted es un idiota, porque es buena persona. Y decirle, bueno, ser bueno no es ser idiota. Ser bueno es una virtud que los idiotas no entienden. Bien. Ese tipo de yo quisiera tener siempre ahí el diccionario de frases en el cerebro para devolverles esas tonterías que suele decir la gente, ¿no? Ponerlas en evidencia y en vergüenza. No, y los apartados que hace.
la grandeza del hombre es grande por el hecho de saberse infortunado. Un árbol no se sabe infortunado. Saberse infortunado, pues, es saberse infortunado. Pero hay una grandeza en saberse infortunado. Blas Pascal, cita a Blas Pascal, pero lo mejor es lo que viene en la paréntesis. ¿Qué le vamos a hacer? Todos tenemos un mal día. Ay, Dios, sí. Dame. Pero también me encantó uno, también que es de cita. A mí el dinero no me gusta, pero me tranquiliza. Sí. Claro. Ese era Joe Louis, ese era el boxeador. Sí, porque yo pensé que iba a ser algo, pero no me gusta, pero me encanta. No me gusta, pero eso no, me tranquiliza. Ay. El dinero no lo compra todo, pero trata de comprar algo sin. Sí. Sí, la verdad es que en ese caso que has citado, me alegro que lo hayas citado a Blas Pascal. Es tan simpático. Uno lee esos libros y seguramente el mío tiene muchas tonterías también, pero hay algunas tonterías que son enciclopédicas, ¿verdad? el caso de Pascal, hay otros, hay, no sé, 8 o 10 citas. Por eso está escrito con ese desenfado, ¿no? Porque hasta los grandes hombres ¿Tuvieron un mal suelen día? decir, sí, tienen un mal día. Sí. Claro, y es una maravilla porque solemos encasillar a las personas que admiramos en una caja de infalibilidad y de grandeza, la cual, en primer lugar, es muy difícil llenar. En segundo lugar, es imposible permanecer permanentemente en ella. Y en tercer lugar, cuando les vemos el grano en la nariz, como hubiera dicho mi mamá de mis novios, pues se nos derrumba todo el castillo de naipes que habíamos construido y decimos, no sirve para nada, cuando las personas simplemente son eso, son personas que tienen sus luces, sus oscuridades, Sus algunas sombras, más grandes que otras, y ya, no tiene nada de malo tener un mal día. Es verdad. Y además probablemente Blas Pascal repetiría una frase muy famosa de Bertrand Russell, que decía, yo no voy a defender, y que yo también la usaría para mis escritos, yo no defendería mis ideas a morir, podría estar equivocado. No voy a hacer. Qué bonita forma de decirlo. Sí, así es. Estas breverías han sido mi debilidad desde patojo, desde que empecé a escribir y desde que tenía 13 o 14 años. Y las llevaba en una de esas agendas chiquititas que había antes, no sé si se usan ahora, ¿no? Las llevaba en el bolsillo y ahí iba anotando ese tipo de cosas. Qué curioso que no sé cuándo leí, algunos años, bastantes años después, que Séneca recomendaba a sus alumnos en la Stoa, o donde fuese, en la escuela estoica, que hicieran eso, porque eso ahorraría mucha paja a la gente cuando habla, ¿verdad? Sí. En vez de decir tanta tontería y darle tanta vuelta para acabar en diciendo una cosa como esa, ¿no? Pero sí, no solamente el Blas Pascal, sino su santidad el Papa, Donald Trump, Biden y compañía, ¿verdad? Todos dicen absolutas tonterías. Tiene una cita de Dan Quayle, pero es que Dan Quayle era una cita andando. Sí, es verdad, es verdad. Era fantástico para sacarle estupideces. Cada cosa que se decía era para enmarcarla. Que me dio tanta risa porque tenía mucho tiempo de no oír nada de Dan Quayle. Sí. Pero es como... Es los latinoamericanos que se caracterizan porque hablan latín. Decía, me da tanta pena con mis congéneres latinoamericanos porque no puedo hablar latín con ellos. Es en serio, con ciudadanos, perdón, no con congéneres. Con ciudadanos. Ay, no, era como Yogi Berra, el coach de base. Que a veces puedes observar mucho al mirar. No, decía cada estupidez, era fantástico. También le tengo que agradecer profundamente. Acabo de tratar de leer un libro que simplemente no podía avanzar y les escribí a ellas dos, miren esto que escribió, esto no es posible seguirlo leyendo. Y leía otra página y les mandaba citas. Este tipo escribió esto, no es posible. ¿Cómo era lo del agua? No, espérate. No, decía, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Decía, aconteció un enorme aguacero. Ay, Dios. Es lo que hacen los aguaceros. No importa. Decía, en las pupilas se podían observar a los soldados acampados desde la noche anterior. Desde la noche anterior, así tiene la máquina del tiempo en los ojos. Pero tengo una
favorita personal, a la cual voy a enmarcarlo, voy a poner una taza. Decía, era alto de estatura. Entonces, después de tratar de leer eso, que hice mi mejor esfuerzo. Solo tú lo hiciste. Sí, gracias. No. Angélica también lo leo. Tú tuviste mucho que ver ahí. Angélica también lo leo. Leer esto fue un trago de agua fresca. Yo así como, qué belleza, está también escrito y me puedo reír y puedo pensar. Muchas gracias. De verdad que uno necesita la verdad es que es un sorbete de arte, limón. es un arte difícil, es un arte difícil. Ay, no. Está alto en calidad. Sobre todo a la Alto hora de de calidad. pulirlo. A la hora de pulirlo es porque estás haciendo ese ejercicio de concentración expresiva. Estás concentrándolo todo, ¿no? Y además quieres hacerlo bonito. Quieres hacerlo sonoro. Yo soy muy dado a la sonoridad de la prosa siempre que puedo, ¿no? No digo que sea un especialista, pero trato de hacer eso, ¿no? Siempre digo que el escritor, decía antes, es esquizofrénico porque en él viven varios personajes, ¿no? El primero es el subconsciente, que esa es la inspiración. Lo que se llamaba antes inspiración, La musa. la ciencia llama ahora la musa y toda esa tontería. Esperando la musa. Las musas eran nueve. Llegan Las cuando uno está musas en trabajando. realidad son el trabajo, Ajá. la perseverancia, la insistencia, etcétera, ¿no? ¿Quién decía que cuando llega la musa más te vale que te encuentre trabajando? Lo han dicho varios. Sí, Me parece, No sé si Picasso. que la inspiración te encuentre trabajando, es Sí. lo que he oído yo en ese sentido, ¿no? El otro es el constructor, ¿no? Si haces la metáfora del libro como una construcción, el primero es el creador, ¿no? El que hace los 4 garabatos y dice esto va a quedar así. El segundo es el constructor, el de la obra gris. Para mí ese es el trabajo más arduo, el más áspero, el más difícil, ¿verdad? Exige una racionalidad terrible, ¿verdad? Tienes que hacer cálculos de todo, desde el techo hasta los desagües del dichoso libro. El otro es el editor. Ese El no editor me es un cae bien. malvado. Ese es un malvado porque está constantemente censurándolo todo. Acaba ¿no? genialidades, desgraciadamente. Y mata, sí, porque acaba con el creativo, porque ese, ya digo, es muy tímido. Además no viene cuando quiere, como cuando El quiere. editor es ¿no? rudo. Pero el último es el artista, es el auténtico literato, ¿no? Y pareciera que eso es sencillo, pulir ese tipo de brevedades y tal, pero no. Mencionaba el otro día, Tito Monterroso cumple este año 100 años. Sí. Y él tiene, hay una entrevista preciosa que está publicada en un libro de la Universidad de México. Él decía que escribía o publicaba un libro cada 10 años, o algo por el estilo, ¿no? E intentó este tipo de género en una obra que se llamaba Lo demás es silencio. ¿Habéis oído hablar de esa frase? Sí. ¿O de ese libro? Es de Shakespeare, ¿verdad? Creo que sí. Lo demás es silencio. Bueno, pues es la historia de un tipo, ¿verdad? Es la única novela que escribió Tito Monterroso. Y hay un capítulo que le dedicó a aforismos. Él lo llama así, aforismos del personaje. El personaje ese. No es su fuerte. Ok. Claro. Uy, qué Fuertes declaraciones. Qué amable. No es el fuerte de Tito. Tito es autor de brevedades y de fábulas estupendas y apotegmas y cosas de estas, ¿no? Pero hay 2 o 3 geniales. Y cuando tú recibes esa inspiración, ese soplo La Rosa del de creador, ese día saltas hasta el techo. Una de ellas es esta. La Sinfonía Incompleta es una de las obras más acabadas de Schubert. Ay, qué belleza. Ay, Fenomenal. Esta ternurada. Fenomenal. El otro es la doctrina de Jesucristo era tan buena y sus palabras tan buenas, que hubo que construir todo el aparato de la iglesia para rebatirlas. Ay, qué bien. Una irreverencia, ahí tienes, Claro, ahí sí. tienes a los irreverentes. Qué bien. Erasmo era irreverente. Sí. Él fue el que cocinó la reforma, ¿no? Sí. Y era un tipo tremendamente irreverente y era sacerdote. Pero el mismo Lutero con sus declaraciones, esos eran brevedades e irreverencias.
Bueno, claro, la irreverencia total, porque él se echó encima a Roma, se echó sobre los hombros al Vaticano, a Roma y a los papas, ¿no? Otra cosa que tiene el libro y que hay que felicitar a Mari Carmen es la curaduría de las cosas. Pasa cuando uno está armando un libro y que tiene que escoger el orden en el que uno pone las cosas que ha escrito. Cuentos, Poesía. que no tiene una idea de con qué comenzar y con qué terminar. Y esa mirada de, bueno, es armar un rompecabezas que puede tener muchísimas caras, porque también es bonito. Hay muchas formas bien hechas de hacerlo y pocas muy mal hechas de hacerlo, pero está lindamente curado. Así es. Sí, sobre todo que no se va sobre una sola temática per se. Sí tiene sus capítulos, pero todos también tienen una mezcla, ¿no? Es así la monotonía y precioso. Sí. Nuestra querida Mari Carmen, para quienes nos están viendo y escuchando, que estoy segura que van a ser muchas personas, estuvo con nosotros en el programa anterior, nos acompañó, Sí. salió a cámaras Sí. y aquí nos acompaña ¿Detrás de cámara? exacto. Sí, solo porque se negó a que le pusiéramos silla, pero que ver, está sentada con nosotros. Alguna vez Mari Carmen va a estar con nosotros porque vamos a estar nosotros presentando un libro. Con Mari Carmen de Ola, así excelente, es. me Por parece. favor. Ahora, Objetivos para el Alfa. siguiente año. ay, sí. Sí, Alfaguara Penguin Random House Centroamérica, así que para que sepan quién es Mari Carmen, ella es y también editora de Don Paco. De museo, un mundo por descubrir. Ahora pasemos a cosas irreverentes. Los que libros ¿Qué vayan pasemos irreverentes. no, a ver, tal vez que no tengan tanto que ver con su libro. ¿Qué está leyendo ahorita? Normalmente no leo un libro y Claro. leo muchas cosas, ¿no? Y normalmente estoy trabajando en otras, ¿no? Estoy tratando de armar una novela, ¿no? Siguiendo el proceso que he llevado a cabo durante todos estos años, de fijar una fase de la historia de Guatemala y meter ahí unos personajes ficticios, inventar una historia con ese fondo histórico, pues no quiero regresar atrás, sino seguir en el presente. Y entonces se me ocurrió preguntarme por qué estamos como estamos. Esa es la... Como suspiro profundamente. Quejos, sí, ya. Ay, Dios. Usted Cerraron esta exposición. Usted va a escribir una saga. Suelo decir que mis novelas suelen salir de una pregunta que me hago, ¿no? Pero esta es, ¿por qué estamos como estamos? Okay. Entonces, alterno la construcción de esa cosa, pues suelo llenar un cuaderno con las cosas que se me van ocurriendo, las historias que se me van ocurriendo, los personajes, recorto fotos, los pego, este va a ser fulanito, hasta que hago un monstruo. Ese es el nombre que debe llevar el cuaderno, el monstruo. Pero claro, alterno con lecturas. El otro día se me ocurrió, pues al subconsciente se le ocurrió hablarme del eterno retorno. ¿Has oído hablar del eterno retorno? ¿Habéis oído hablar de esto? Bueno, es un concepto filosófico que es muy antiguo, es precristiano, pero que lo desarrolla muy bien Federico Nietzsche. El concepto es bien importante porque el eterno retorno considera que el tiempo no es lineal, Ok, sí. ni la historia es lineal, sino que es cíclica. Entonces me metí en un buen lío y me puse a leer cosas. Especialmente un libro que se llama ¿Por qué la evolución humana es cierta? Tengo varios libros sobre la evolución, ¿verdad? Yo soy un firme creyente en que somos seres evolucionados, etc., ¿no?
Y cuando uno mira para atrás, sobre Estoy todo... a punto de cuestionar lo de evolucionados. En Evolucionando. este momento Evolucionando. pandémico, y no voy a decir más, pero sí. Evolucionando. He cuestionado la Evolucionar evolución. no quiere decir mejorado, simplemente Exactamente, quiere somos decir cambiado. evolucionantes. Perdón, entonces. No, somos evolucionados. Entre otras cosas porque no somos... mira uno hacia atrás, mira a los seres humanos de la edad de piedra y dice, no, esos no pertenecen a mi especie, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces se me ocurrió escribir un ensayo largo sobre eso. Pero eso son cosas que hago y las escribo y las dejo ahí. No las publico inmediatamente ni nada, sino que le voy agregando otros temas. De manera que estoy leyendo ese libro, estoy leyendo la historia más maravillosa del mundo, que también tiene que ver con ese tema. Y que, por supuesto, tiene un fin, escribir sobre eso, ¿verdad? Es rebatir la cuestión de la eternidad, ¿no? Entonces, Fernando Savater, que es un gran filósofo, que seguramente habéis oído hablar de él, pues tiene un libro que se llama, se llama Sobre la eternidad o algo por el estilo. Que es un filósofo, además, muy asequible, se entiende muy bien y tal. Y esto, pedí a Amazon un libro precioso que no he leído, pero sí he visto la película. Se llama La historia interminable. Ok, sí, Claro, sí. es una belleza, sí. Que es también sobre la eternidad, es sobre la vida cíclica, ¿no? Sí. De manera que uno examina el pasado y tantos años, por lo menos los que tenemos noticias, 2.500 años, y resulta que el tiempo no es lineal, las cosas siempre... Y a mi edad, es curioso, uno empieza a observar cómo se empiezan a repetir las cosas. Hay un libro escrito por un publicista que es genio, que se llama Roy H. Williams, que escribe con Michael Drew, que se llama Pendulum. Se consigue muy fácil. Si no, se lo consigo y se lo mando. Y habla de exactamente cómo la humanidad pasa en ciclos valorativos, lo que él llama ciclos Pero valorativos. ese libro te conocí. Imagina, sí, porque llegué a darles esa charla. Esa charla. De ciclos valorativos, que va de una preferencia de valores a la otra y cómo se ha ido repitiendo. Así es. Y que la humanidad se mueve entre esos ciclos y que cada 40 años estamos en la cima de uno o el otro. Ahorita nos estamos aproximando a la cima de un ciclo valorativo colectivista. Nosotros, él lo llama un we cycle. La última vez que estuvimos en la cima de un we cycle fue para la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban todas las poderes autoritarios fascistas en su sumum. Rusia, Italia, España, Alemania, y comenzaba China, Japón, todos autoritaristas. Solo había 23 países democráticos en el mundo. Y ahorita vemos el jalón que estamos dando en América Latina y a cosas autoritarias. Y este ciclo da miedo. Pero siempre estamos luchando contra los excesos de un ciclo y lo jalamos hasta volverlos hasta los excesos. Y vamos a ir de regreso hacia el otro ciclo. El otro ciclo es el ciclo yo. La última vez que estuvimos en ese pináculo, los reyes de la cultura popular eran Michael Jackson y Madonna, que no podían ser más artificiales, pero era yo soy yo. Y era, a mí síganme porque yo soy lo máximo. Y es muy, muy interesante. Es un libro muy fácil de leer porque está escrito por publicistas. Pero las observaciones que hace son de miedo. Fantásticas. ¿Cómo dices que se titula el libro? Pendulum, Pendulum, ok. de Roy H. Williams. No, justo también de eso estuve leyendo ahora uno de Paul Higgs, que también va en ese tema. Williams. Roy H. Williams, sí. Que se llama, de Paul Higgs, uno que se llama La historia alternativa del siglo XX. Ok. Y también habla precisamente de cómo tenemos esas etapas y cómo parte de lo que transformó el siglo XX fue esta idea del individualismo y cómo se empezó a fortalecer en la posguerra, y que pues ese es precisamente el discurso de Ayn Rand, y cómo en Europa pues definitivamente empezó a transformar en no podemos confiar en los gobiernos, no podemos confiar en las religiones, pero entonces sí, todo es el individuo por él, y que cuando se traduce a Estados Unidos se convierte como en una especie de narrativa que incluso se suma a la religión y que precisamente es lo que define cómo es esa cultura ahora.
El problema con todo eso es... Pero fíjate que tú lo mencionas en el aspecto sociológico, pero la forma más fácil de entenderlo, una de las formas de entenderlo, una de ellas, es la propia persona. No somos la misma persona Nunca. Y pasamos por varios ciclos. Sí. Entre ellos el más elemental, el de la edad. ¿Ya? La infancia, adolescencia, juventud. Somos completamente adultos y senectos. Y tampoco el lineal. Y el que no Muchas veces cambia, lo el que pensamos. no cambia se queda truncado. Claro, la explicación que yo he empezado a encontrar y a escribir y a desarrollar es muy sencilla. El tiempo lineal lo concebimos los individuos, porque tenemos principio y fin. Claro. Pero la sociedad, la humanidad, no. La humanidad no tiene un principio y un fin, ¿no? Sino que ha tenido pues, procesos larguísimos, caídas. No se puede pensar como Nietzsche, que decía que después de tantas vueltas y tantos ciclos de vaivén y todo esto, ¿verdad?, que el ser humano se iba perfeccionando hasta alcanzar el carácter de superhombre, él lo llamaba así, el superhombre. No, no es así, ¿no? Además, el ser humano nunca se mueve en círculos perfectos. Hay una cosa que, no sé si han oído hablar de este escritor inglés, Dawson, es un ateo. Dawkins. Richard Dawkins, Dawkins. perdón, Richard Dawkins, que Dawson, que era, es extraordinario el tipo, Sí, brillante. es un tipo fuera de serie. Él habla del gene egoísta. Ese es el principio de la evolución, el gene egoísta. ¿Y qué hace el gene egoísta? Bueno, pues aplicando las teorías de Darwin y todo esto, es ese gene que no se resiste a morir. Por ejemplo, es posible que el coronavirus tenga un gene egoísta. Ese gene egoísta dice, me están poniendo vacunas, me están aplicando no sé qué, me están... Hora de evolucionar, como que Y trabajo. salta. Ese gene salta y se produce la mutación. Entonces, la generación anterior de coronavirus, pues, o fenece o queda abandonada, pero este otro sigue cambiando. Bueno, ese es el principio de la evolución. Por azar, hay un gene que dice, no estoy de acuerdo con Por eso lo que hablabas antes de las dopaminas, y tal, somos seres imperfectos. Porque no es una inteligencia la que decide si vas a tener el estómago aquí o el hígado de este lado o lo otro, ¿no?, sino que han sido saltos pequeños, Sí, invisibles e inapreciables, que ha ido dando desde lo primer homínido hasta nuestros días, ¿no? Pero sí siguen los ciclos. Y en cada ciclo hay algún gen egoísta, ¿verdad?, que cambia completamente el proceso y que diferencia al nuevo ser del anterior, ¿verdad? A mí lo que me ha impresionado en estos días y me ha hecho enfocar mis lecturas hacia ese lado, porque se habla mucho en este momento, sobre todo por un grupo de la Alemania nazi. Sí, es que estamos como la Alemania nazi repitiendo y etcétera, etcétera. ¿así ve? Exactamente. Lo cual he criticado mucho esa postura, no es así, y me parece un insulto a las víctimas del Holocausto realmente. Lo veo así personalmente y lo he expresado. Sin embargo, nadie está tomando en cuenta lo que pasó posteriormente en Alemania, las dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Cómo, ahí sí, un totalitarismo mayor impedía que un hermano visitara al otro solo por estar del otro lado del muro. Cómo hubo una coacción de libertades, y se habla mucho de lo que sucedió en Unión Soviética, de lo que pasa en China durante el tiempo de Mao y posteriormente, lo que está pasando en, bueno, lo que ha pasado Corea del Norte Cuba, ahora. Corea del Norte ahora y todo. Pero yo no sé qué pasó, que todo el mundo se le olvidó esa época de las dos Alemanias. Es como que con la caída del muro la gente quiso borrar realmente eso, pero es una época trágica y yo les digo, dejen al Holocausto en paz por respeto a las víctimas, que son millones. Y por favor, enfoquémonos, si quieren hablar de totalitarismo, un totalitarismo inclusive más cercano, el de las dos Alemanias. Entre más leo, más espeluznante es, y ahí vemos todos los ciclos. ¿Cómo salieron de ese totalitarismo a caer en lo que cayeron? O sea, los archivos de Alemania, cuando uno ve cómo la gente... Uno habla, sí, en Rusia, en Cuba, que el vecino pero acá era padre, hermano. O lo que pasó en Alemania, yo no sé si fue porque venían de una Alemania nazista y caen en la comunista, pero fue tremendo. Y ese periodo es todo que me ha gustado y demuestra todos estos aristas de los que estamos hablando ahorita, del ser humano. Y lo que es peor, yo estuve en Alemania un poquito después de que cayera el muro de Berlín. Ajá. Y hice una excursión a Potsdam.
Era como más al norte. Está muy cerca de Berlín, pero yo creo que está como 60 o 70 kilómetros. Ahí hubo una Unos conferencia, palacios espectaculares. un sitio precioso. Entras y la diferencia económica es abismal. Todavía había tranvías de esos que cuando giran se ponen a chillar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cambió completamente la esencia y la presencia, esencia y presencia y el carácter de los alemanes. Eran dos países distintos. ¿Sí? Berlín y la misma arquitectura de Berlín, la que estaba del otro lado del muro y la de acá. Lo que hace el miedo, lo que hace la opresión y cómo cambia el carácter de las personas. Pero es lo mismo en Corea, por ejemplo. Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Sí. Entonces, esta revista que se llamaba, una muy famosa que hay en Alemania. Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel publicó un número sobre la unificación. Sí, lo leímos. En alemán y otro en inglés. Yo lo compré en inglés y lo leí. Me entristeció enormemente descubrir que estaban encontrados, enfrentados, no se podían ni ver. Y todavía, como estaba reciente la caída del muro de Berlín, los alemanes del este querían volver otra vez o sea, es el síndrome de Estocolmo, casi, ¿verdad? Estaban secuestrados por el sistema mentalmente, ¿verdad? Y no estaban de acuerdo con nada. Y ellos probablemente esperaron de que Alemania del oeste pues hiciera un gran esfuerzo económico para equilibrar las dos Alemanias. Bueno, este es el momento en que siguen enfrentados y que todavía no se ha logrado ese equilibrio económico. Es impresionante lo que pasó ahí. Sí. Y por eso, esa es mi interrogante. ¿Por qué tendemos a repetir y a regresar a otros periodos históricos y no vamos a ese que es tan lúgubre, tan presente, tan actual? Y los escuchamos. Yo veo, hablando de redes sociales, de Twitter, todo el mundo citando, sí, es que... Cada vez, por eso les digo, me cuestiono nuestro grado evolutivo. Precisamente por eso. Soy un aficionado a un tema, por cierto. Eso no lo leo todos los días, pero sí con frecuencia voy a los libros. Es la estupidez humana. Con eso es suficiente ir al tráfico. Eso es un tema apasionante, verdaderamente apasionante. Y es una condición heredada. La estupidez es una condición heredada. Ya era hora de que la especie humana se hubiese dado cuenta, ¿verdad?, de que todos tenemos este grado de estupidez en mayor o menor medida, y que efectivamente esa estupidez es la que nos lleva a repetir errores una y otra vez. Es una amalgama muy simpática entre estupidez y arrogancia. Ajá. Y repetir muchas veces los mismos errores, ¿verdad? Porque creen porque son ellos, no van a repetir los errores. A ellos sí les va a salir bien. Ah, sí. El problema de la estupidez es que se da en todos los niveles de la sociedad. Claro. Si ponemos al señor presidente en la cima, que es mucho poner. Otro ejemplo. O si ponemos al arzobispo, que también es mucho poner. Ay, no, ¿qué es esto? No importa. Alguien debe ver. Pones a un director, a un presidente de una corporación, ¿no? Exitosa. Ese tío tiene que ser algo especial para que esté ahí. Bueno, pues a ese tipo se le ocurre la mayor bobada, la mayor pendejada un día y se carga la cuestión. Sí. Y ahí están todos, el cementerio de las grandes corporaciones que han ido cayendo. O, por ejemplo, hay una cita, ahora que recuerdo, que me viene a la memoria, se ve que el subconsciente está funcionando. Muy bien. Es el presidente de IBM. Hay una cita que lo saqué ahí para que veas tú lo que son los grandes hombres, ¿verdad? Yo no creo que haya en el mundo, lo dijo hacia el año 60 o por ahí, o 50 y tantos, no creo que haya en el mundo espacio para más de 5 computadoras. Ok. Presidente de IBM. El presidente de IBM. Encontré esta que me recordé y la quiero leer, que dice: aviso para el presidente del Consejo de Administración. Cuando un consultor te ofrezca una solución al problema, no te fíes. Asegúrate primero de que esa solución no es la primera que se le ocurre. Y segundo, confirma que no tiene otra mejor por haberse cansado de pensar, que es lo más probable. Ay, Dios. Justo me recordé de su cita. Ahí has puesto el dedo en una llaga. Sí. A mí me ha pasado eso con frecuencia. La gente es top of mind.
dice y piensa, lo primero que se le viene a la cabeza, lo dice, no piensa. Si la humanidad pensara, no caeríamos en esos ciclos, ni cometeríamos una y otra vez los errores. El mayor error que yo puedo citar ahora mismo de la historia de la humanidad es la invasión de Napoleón a Rusia. En el invierno. Sí, en ¿Cuántas invierno. veces? Solo Genghis Khan ha podido conquistar Rusia. Solo él. Pero era Genghis Khan. Y de ahí, ¿quién más? Y entonces se le ocurre a Hitler y Lo mismo. otra vez y vuelve a hacer la Lo misma mismo. estupidez, ¿no? Y el mismo mes, casi que salieron. Hoy salió en Bonaparte, hoy voy a salir yo. Bueno, ya pasamos de los libros. Ahora, nosotros sabemos que su tiempo es limitado y después salir al tráfico en Guatemala es horrible, pero última película que haya visto y que nos recomiende. Todos los días veo un par de ellas. Muy bien. ¡Oh! ¡Fantástico! Así es. Soy aficionadísimo. al Cinéfilo. cine. Sí, cinéfilo a morir. Pero ahora me han cambiado el Amazon, la cuestión de Amazon, y ya no puedo ver buenas películas. Han puesto toda una serie de traducciones, B-movies y toda cosa que es una porquería, ¿no? Pásese a HBO. Pero si puedo hablar de un remake que vi el otro día, no un remake, sino lo vi por enésima vez, era For a Few Dollars More. Una película de Sergio Leone Ok. Ok. y Clint Eastwood. Es un spaghetti western. Spaghetti western. Sí, sí. ¡Qué belleza! Ajá. Que me Ok. encantaba, Sí, sí, sí. buenísima, sí. Mi papá los amaba, llevaba a mi mamá Mi papá al lo- cine solo a verlos. Y había Dune. No la he visto, no la he visto. No. Es Sin que spoilers. antes sí lo podía ver porque lo pagabas pero ahora todas las películas son gratis y no, entonces ¿Esa está en HBO? está en HBO. Sí, está en HBO. Tiene que ver Dune y tiene que ver Succession, que es una serie. Demasiado buena Succession. ¿Sabes qué? Con los años y sobre todo con la práctica del oficio, valoro muchísimo más el cine de lo que lo valoraba antes, porque antes lo tenías como puro entretenimiento, ¿no? Correcto. Ahora ya sabes si el guión está bien, está mal. Las estupideces que dicen los guionistas, que dicen que también cada tontería que da miedo. La construcción, la estructura de la historia, del relato. Ah, sí, ahora me acordé de una buenísima, que vimos hace una semana. Es una novela de McEwan. No sé si han leído algo de McEwan. Sí. Sí. Ian McEwan, sí. Fenomenal, ¿verdad? Atonement, sí. Bueno, es un escritorazo. Atonement, sí la leí. Atonement, sí, sí. Lean Ajá, Amsterdam, sí. por ejemplo. Amsterdam, ok. Amsterdam es una preciosidad. Y esta se llamaba, no me acuerdo del título, no sé si era Helen Mirren la que trabajaba ahí, y otros 2 o 3 actores muy buenos ingleses. Buenísima. Pero ya digo, ahora entiendo mejor el cine. Has logrado ya, por lo menos en tu mente y lo que lees, distinguir bien los géneros, distinguir también los trabajos que hace cada persona. Puedes valorar mejor la cinematografía, la fotografía, el sentido que tiene ciertos filtros que se ponen para que la atmósfera de la y todas esas cosas. Ahora sí podría decir que lo considero el séptimo arte. Quizá antes era el séptimo entretenimiento, ¿no? Pero ahora sí considero un verdadero arte y lo considero difícil que debe de ser hacer una película. Claro, claro. Una película buena. Y los guionistas tienen tanto que ver, los escritores. Sí, de claro cine que sí, claro que son sí. Y parte los central. editores. Claro, por supuesto. Hitchcock no sería quien fue si Sí. no hubiera estado la mujer cortándole las filminas. Qué multiplicado y qué variado ha salido este programa. Es Igual que el Don libro. Francisco Entonces, se presta precisamente para hablarlo Perdón, y les por va- eso nos les hizo va muy a costar- feliz que les va a aceptara costar. nuestro programa de fin de año porque siempre damos recomendaciones y ahora por supuesto además de recomendar su libro para leer una mañana de domingo que el título es muy bueno. Sí. Realmente el título es genial además, Buenísimo. porque hasta trae las instrucciones, entonces. sí, así es. Si tenían alguna duda, si necesitan aplaudir cuando bailan, ahí van las instrucciones. Así es. Así que de verdad y qué rico. Esperamos que el próximo año nos veamos más Muy bien. con para mucho gusto. platicar sus nuevas Nuevos creaciones, proyectos. nuevos La proyectos. novela que nos comentó. La novela que nos comentó, exactamente. Eso va a tardar un poquito. Sí, ¿no? no. Pero, vamos a poner nosotros presión, muy claro. impacientes, así que. No, yo creo que hay mucho para platicar con usted y como le digo, la conversación fluye
fluye rico, sabroso. Sí, hemos ido por la guerra, hemos ido por otros libros, por el cine, todo maravilloso. El péndulo de la Déjeme humanidad. que para terminar diga Por favor. no un aforismo, sino una frase de Borges, ¿no? El libro es tan corto y las frases son tan breves que no hay tiempo para aburrirse con él. Pues es verdad. Espero que sea así. Es el mejor review. Sí. Y es un excelente regalo. Yo creo que a alguien que le guste leer, inclusive a alguien que no le guste Al que leer, no. porque puede hacer esto, abrir una frase, identificarse con ella, reírse con ella, cuestionarla y dejarlo, y la próxima vez volverlo a hacer. Yo Así creo que es. es un excelente regalo de verdad para las fechas. Así es, así es. Así Muy que buen gracias libro. por darnos este regalo. a nosotros Está también. escrito para los que leen como vosotras, ¿no? Pero también para los que no tienen tiempo para leer, eso es fundamental. Exacto. Sí, Sí, está sí, muy sí. rico. Lo recomendamos. Lo recomendamos y pues, de Muchísimas nuevo, gracias. gracias a De Museo que nos está recibiendo hoy con tanto cariño y que también tiene disponible el libro. Y muchas gracias, de veras, don Marco, No, gracias por a vosotros. acompañarnos. Ha sido un verdadero placer estar platicando con vosotras. Sí. Y felices Personas tan fiestas. inteligentes, tan cultas y tan bien preparadas y sobre todo, pues, con las mismas necesidades que uno tiene. Uno necesita saber más. Y eso es una necesidad que no se agota. Uno no se conforma con lo que sabe, ¿verdad que es así? No, ¿por qué? Sí. Entonces es un gusto hablar con personas como ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mari Gracias, don Carmen, por Francisco. prestarnos Mari Carmen, también. gracias. Y de nuevo, gracias también a nuestra producción de la Ciudad de los Libros, que pues ha traído hasta ustedes esta oportunidad de compartir. Gracias por tantos años Sí. juntos, de verdad. Años, sí, ya vamos, ¿qué? ¿7? Sí, mis hijos estaban chiquitos. Sí. 7 años llevan ya haciendo eso. Sí, así sí. es. Bueno, Ya entraría la primaria. esa curiosidad es una maravilla, ¿no? Que las fiestas sean motivo de felicidad Y lean mucho. y lean mucho. Lean mucho. Cuídense. Así es. Feliz 2022, que empecemos un año excelente, con muchas buenas lecturas. Y un libro como este que pretende ser ameno, amable y amigo. Bien.